buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este curso de Cosmovisión Bíblica y Transformación con nuestro amado pastor Óscar Ugarte. Como cada lunes estamos teniendo esta quinta clase. Sean todos ustedes bienvenidos y para empezar, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día tan bueno. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, del conocimiento tuyo para nosotros andar firmes, Señor, en los caminos que tú tienes para nuestras vidas, para nuestra congregación, para nuestro liderazgo, Señor. Y te damos las gracias. Las gracias por el Ministerio Cristianos Logos Perú y por el Ministerio Cipedil, que hacen posible que estas clases se den cada lunes. Prepara, Señor, nuestro corazón para todo el conocimiento que nos va a estar brindando el pastor Óscar Ugarte. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, sabiendo que tú, Padre, tienes el control. Nosotros podemos descansar en ti y en tu palabra. Gracias por todo. Amén y amén. Muy bien, damos pase entonces a nuestro pastor Óscar Ugarte, que ya se encuentra en la sala, para que pueda iniciar con este hermoso tiempo de cosmovisión bíblica y transformación. Muy bien, hermanos. Me gusta siempre comenzar a Osquita Huón de Chimbote también, allí la Tierra Santa. Saludos a Chimbote, el mejor ceviche del Perú, ¿no? ¿Sí? Ok. Am, Me gusta siempre recapitular un poco lo que hemos aprendido antes. No vamos a ir ahora desde el principio, no vamos a hablar de dualismo, ni cosmovisión, ni esto, porque eso ya debe estar fijado a estas alturas, con las lecturas, con los videos que les hemos enviado, con la grabación de la clase. Eso ya debe estar fijado. Pero yo quiero retomar esta conversación desde el punto de vista de la historia transformadora. Dijimos de que tenemos una historia poderosa, capaz de cambiar la vida de los individuos, de las familias y de las sociedades. Creo que a nivel individual y hasta familiar, todos tenemos evidencia de eso. Nuestras vidas cambiaron por este relato, ¿no? Como dijimos, por esta metanarrativa que transformó nuestra vida. Ahora, esta historia muchas veces llegó a nosotros desde el capítulo 3, o sea, desde la versión que nos dieron sobre el pecado, ¿no? Nos dijeron, mira, tú estás en pecado, estás alejado de Dios, tienes que arrepentirte de tus pecados, ¿no? Tienes que volver a nacer, recibir a Cristo y de esa manera vas a tener una vida eterna, feliz en el cielo algún día cuando regrese el Señor. Vamos a apagar este aparatito para que no moleste. Ya está, apagado. Muy bien, pero la historia de Dios comienza en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios. Y este es el principio de nuestro relato. Esta declaración establece todo el curso de nuestra historia. Y esta declaración también nos dice, nos narra, nos cuenta la verdad acerca de asuntos fundamentales como la naturaleza del ser humano, acerca de la esencia de la creación, el rumbo de la historia, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la actividad humana. Así como hay una historia transformadora, que es la historia de la Biblia, la historia de Dios contenida en la palabra de Dios, también hay otros relatos, otras versiones, otras historias, otras metanarrativas que nos dan respuestas distintas a estas preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la esencia de la creación? Y hacia dónde va la historia, por ejemplo, o cómo explicamos las actividades humanas básicas, como podría ser el trabajo. ¿Sí? La Biblia nos explica acerca de el propósito de Dios para el hombre, el propósito de Dios para la creación física, el propósito de Dios para la historia, para el trabajo, la naturaleza del bien y del mal a los ojos de Dios. Sin embargo, aunque este relato existe desde antes de los tiempos, es decir, pero el relato nos narra todo desde antes de los tiempos, sin embargo, en el transcurso de la historia urbana surgieron otros relatos. El um, secularismo, el humanismo y el ateísmo. Y eso es lo que vimos en las sesiones anteriores. Las cosmovisiones, ¿verdad?, se transmiten a través de relatos, de historias, de metanarrativas. Dijimos que la educación, la cultura, ¿no?, eran poderosas herramientas, las tradiciones de transmisión de estas cosmovisiones. Pues bien, el día de hoy
Yo quiero empezar mirando con ustedes justamente y vamos a, buenas tardes, vamos a ver la presentación, ¿no? Esta tarde tenemos un tema muy interesante que lleva por título La historia transformadora. La historia, perdón, el ABC de la cultura, la telaraña de mentiras. El ABC de la cultura, la telaraña de mentiras. ¿Por qué? Porque es importante conocer esto. Hoy vamos a ver cómo es que Satanás, a través de las cosmovisiones, ¿verdad?, llega a tener dominio sobre los pueblos. ¿Cómo es que Satanás, sembrando mentiras en las culturas por medio de las cosmovisiones, llega a tener control de pueblos y naciones enteras, incluyendo la nuestra? Para ello, como dijimos, hablábamos la semana pasada de la cosmovisión o de la historia de la cosmovisión o de cómo el ser humano se fue apartando de la cosmovisión bíblica, de la cosmovisión teísta, de esta forma de ver la vida a través de los ojos de Dios, para empezar a ver la vida a través de la adoración al hombre, lo que hemos llamado humanismo o secularismo, ¿sí? O a través de la adoración a las criaturas o a la creación, lo que hemos llamado animismo. Tanto el secularismo como el animismo, es decir, ver la realidad solo a través de los ojos humanos, exaltando al ser humano, poniendo al ser humano como la medida de todas las cosas, así como ver la realidad a través de un supuesto mundo espiritual lleno de deidades, dioses falsos que toman lugar en animales, en plantas, en ríos, en montañas. Ambas formas de ver la realidad producen finalmente muerte. El animismo, ¿verdad? El secularismo produce muerte. Solamente cuando vemos las cosas a través de los lentes de Dios, a través de los ojos de Dios, a través de la Biblia, del teísmo bíblico, es que tenemos vida. Y para eso vamos a ver hoy algunos ejemplos prácticos, una explicación de actividades humanas, de creación divina, que nos va a mostrar cómo es que si usted cambia su cosmovisión, si usted utiliza distintas cosmovisiones, sus definiciones de estos puntos van a ser diferentes y los resultados también. Creo que no compartí el audio, perdón, voy a volver hacia CD, no había compartido el audio. Ya me acordé. Por ejemplo, hablamos del trabajo, ¿no es cierto? Dijimos que para la cosmovisión animista, fatalista, el trabajo de una pesada carga, casi un castigo, mientras que para el secularismo el trabajo es solamente un intercambio entre mi trabajo, mi fuerza laboral, mi expertise, mi educación o conocimiento y lo que el empleador me quiera pagar. Pero hoy vamos a ver que el trabajo es sagrado, que el trabajo es bendición. Así que quiero pedirle que preste atención al siguiente expositor. Estamos trayendo de vuelta a Arturo Cuba, un expositor que nos acompañó en la primera sesión. Si usted no estuvo en la primera sesión, se va a sorprender del nivel de reflexión que tiene este hermano. Y él nos va a hablar acerca del trabajo es sagrado. Vamos a ver un clip primero de más o menos 4 minutos, así que esté atento, tome nota, porque es muy importante lo que nuestro hermano nos va a decir acerca del trabajo. Es un principio que se llama el trabajo es sagrado. La idea central de este principio es demostrar que en la creación de Dios, el autor del trabajo fue Dios mismo. Y Él creó el trabajo con el propósito, ¿no?, de poderle dar realización a la vida humana. El trabajo Dios lo creó como una bendición, una forma de darle un propósito, pero si nosotros, es decir, el trabajo debería ser visto de una forma positiva, pero si nosotros observamos, es interesante, pero la mayoría de las sociedades latinoamericanas son sociedades que tienen una fuerte herencia católica, sea Guatemala, sea Brasil, sea Perú. Nosotros hemos sido colonias españolas
Y la iglesia, y bueno, los españoles estuvieron muy, muy fuertemente asociados a la influencia de la iglesia católica. Y a través de los siglos, la iglesia católica arrastró una idea interesantemente opuesta a la enseñanza bíblica. Por ejemplo, yo asistí a un colegio católico y me acuerdo muy bien un día en que había un maestro que durante sus enseñanzas pues nos pusimos a hablar él hablaba con los niños acerca de Dios y cómo Dios creó al hombre y lo puso en un paraíso. Y ese paraíso era un lugar maravilloso. Y él nos dijo algo casi intencional y nos dijo, ¿ustedes saben por qué este lugar era un lugar maravilloso? Y nosotros como niños escuchábamos con mucha atención y él decía, es porque el hombre no trabajaba. Y claro, todos dijimos, bueno, no dijimos amén, pero dijimos algo más o menos así, ¿no? Como que nos parecía que era lógico. Y él dijo, pero fue por culpa del hombre, del primer hombre, que desobedeció y pecó a Dios, que Dios lo condenó y le dijo, ahora comerás con el sudor de tu frente. Eso quiere decir que Dios inventó el trabajo. Y el trabajo, por naturaleza, es penoso, es duro, pero el hombre tiene que vivirlo. Y todos desde niños pensábamos y decíamos, caray, qué lástima, ¿y por qué el hombre tuvo que pecar? Si no hubiera pecado, nosotros no estaríamos con la necesidad de trabajar. Y esto suena chistoso, ¿verdad? Porque si ustedes se imaginan, por ejemplo, en la idea del cielo, en el cielo católico, pues el cielo católico hace la representación de una vida bastante subjetiva. Por ejemplo, ¿qué hace uno en el cielo? Yo siempre me preguntaba esto como un joven católico. ¿Qué hace uno en el cielo? Pues no hay nada que hacer, ¿no? Es una vida de constante reposo, ¿no? Pero es decir, ¿comemos o no comemos? ¿Nos bañamos o no nos bañamos? Es decir, pasamos una eternidad, pero la pregunta es, ¿una eternidad es mucho tiempo? ¿Haciendo qué? Lo sorprendente es que uno nunca puede imaginar el cielo con gente con martillos, serruchos, construyendo, poniendo ladrillos. Uno no se imagina el cielo así, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, es demasiado subjetivo y viene de esta idea de que el cielo es un lugar tan bendecido porque no trae los afanes de la vida natural. A ver, hermanos, a todos los que tienen ministerio escatológico, a ver, en el cielo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se imagina el cielo? Un lugar donde no hay que trabajar, porque el trabajo fue castigo de Dios. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Cuántas veces hemos hablado de la eternidad con Dios pensando que va a ser un lugar de eterno reposo? ¿Mm? ¿Cuántos creen que después que nos muramos nos vamos a ir al cielo? A ver, si usted cree eso, ponga amén ahí en el chat. ¿Cuántos creen que se van al cielo después, cuando venga el Señor Jesús o cuando nos muramos? ¿Quiénes se van a ir al cielo? A ver, pongan amén. Amén. Ahí está una. Una nomás se va a ir al cielo. ¿El resto a dónde se va? Dos. Vamos a adorar a Dios, pero al cielo, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos van a ir al cielo? Amén, amén. A ver, somos 40, hermanos, ¿ah? Ajá, amén. Al cielo. Allá. Ok, yo no, hermano, yo no voy a ir al cielo. Yo me voy a la Nueva Jerusalén, hermano. Tierra nueva. Yo voy a ir al cielo, si yo voy a recibir un cuerpo glorificado. ¿Qué voy a ir al cielo, hermano? Voy a tener un cuerpo como el de Jesús. Jesús comía, preparaba desayuno a los discípulos, comía con ellos. ¿Quién le ha dicho que va a ir al cielo, hermano? ¿Ah? ¿Quién le ha dicho a usted que va a ir al cielo? Ay, 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 tenemos que volver, ¿ah? Es mucha catequesis, hermano. Hermano querido, es interesante, ¿no? Mire, yo conocí a Arturo Cuba, es peruano, ¿ah? Él es peruano, un hombre brillante. Le conocí hace años en La Paz, Bolivia. El ministerio de la Fundación Harvest llevó al equipo de instructores a una jornada de capacitación y Arturo fue el expositor principal. Y él es así, como ustedes lo ven, ¿no? O sea, él te va hablando y te va conversando y pareciera que
pareciera así como que no, o sea, no tiene el aspecto de un hombre así, tan locuaz, ¿no? Pero Arturo tiene un nivel de reflexión sorprendente. Y hermanos, aquí vemos muchas cosas en esta pequeña clip, ¿no? Primero, la importancia de lo que creemos, la cosmovisión. ¿Qué es el trabajo para nosotros? Si nosotros pensamos que el cielo o la eternidad, ok, ya no vamos a pelear eso, pero la eternidad con Jesús, el milenio, no sé, lo que tú quieras decir, lo que va a pasar cuando venga el reino, va a ser un lugar de contemplación, ¿no? Donde todo el día vamos a estar haciendo cultos de adoración. ¿Y tú crees que es eso el cielo? Entonces, claro, el trabajo no tiene lugar. Entonces, el trabajo no tiene nada de bueno. Pues el cielo es cielo porque no hay trabajo. Como decía Arturo, que le enseñaron los católicos. ¿Mm? Y por ende, hermano, si tú piensas, y tú, pastor, piensas, que el trabajo no tiene lugar en el cielo, que el trabajo es parte de estos afanes naturales que van a terminar cuando Jesús venga por nosotros para la vida eterna, evidentemente la actitud tuya y la actitud de tu pueblo, la gente que te sigue hacia el trabajo, no va a ser una actitud de que el trabajo es una bendición, sino por el contrario va a ser una actitud de que el trabajo es una carga temporal, obligatoria, parte de este mundo caído, que un día Jesús va a venir a resucitar. ¿Ah? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Eso del trabajo es muy interesante porque nos lleva nuevamente a ese tema tan especial que llamó nuestra atención en la primera sesión del dualismo y el corandeo, ¿no? El dualismo y el corandeo. ¿Es que acaso el trabajo no tiene lugar en nuestra relación con Dios? ¿No va a tener lugar en la eternidad? ¿No tiene ningún tipo de influencia o peso en lo que va a ser nuestra eternidad con Él? Vamos a ver un video más de Arturo respecto al trabajo. La Biblia dice que el trabajo es sagrado, según este título, pero si nosotros pudiéramos parafrasear esto desde la cosmovisión de mi cultura, yo podría decir, en mi cultura, el trabajo es una maldición. Y incluso hay canciones. Yo recuerdo que he escuchado siquiera en 2 oportunidades, hay una canción en Venezuela donde habla de cómo el trabajo es una maldición. Y es una canción que suena en la radio, o sonaba en algún momento. Yo recuerdo una vez una hermana en una conversación de este tipo, ella se paró y dijo, yo puedo cantarles la canción, y se puso a cantar la canción. Tenía todo ahí la letra, y hablaba de un negrito que no sé qué problemas tenía, pero él tenía que ir a trabajar, y decía que el trabajo era una maldición, y lo repetía, y entraba con ritmo y todo. Yo digo, bueno, eso no me sorprende, porque eso viene de nuestra manera de pensar latinoamericana. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Un problema. Si yo soy un creyente que he entregado mi vida a Jesús, amo a Jesús, pero en mi cosmovisión yo arrastro esta idea de que el trabajo es una maldición, y acepto la fe cristiana, pues, y no puedo cambiar esto, entonces voy a ser una persona con muchas contradicciones. Esta contradicción va a destruir mi fe y va a traer una mala reputación tal vez al cristianismo, como yo lo he visto repetidas veces. Arturo describe este conflicto, hermanos, que tenemos los cristianos muchas veces, ¿no? Los evangélicos. Este conflicto entre lo que la Biblia dice y mi cosmovisión. La Biblia enseña que el trabajo es sagrado. La Biblia enseña que el trabajo es de Dios. La Biblia enseña que el trabajo es una bendición. Sin embargo, nuestra cultura, ¿no? Como explicó Arturo, desde nuestras raíces católicas, y aún ahora cuando hablamos del trabajo en términos de explotación, ¿no? Del patrón que se aprovecha de tu trabajo, en nuestra cultura el trabajo es una maldición, ¿no? Arturo hace referencia a un merengue, creo que es El Negrito del Matey, puede ser, ¿no? Que eso creo que cantaban nuestros abuelos, ¿no? Que a mí me llaman El Negrito del Matey, porque lo mío no es el trabajar o algo así. Nuestros padres de repente cantaban esa canción del Gran Combo de Puerto Rico, Qué bueno es vivir así, durmiendo y sin trabajar, que es una canción justamente de un hombre que no trabaja, pero que vive mantenido de la mujer o del Estado. Y nuestros jóvenes ahora
han cantado porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, yo no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. O sea, en la cultura hay una referencia constante a lo pesado, lo duro, lo terrible, lo penoso que es trabajar. Y si puedes escaparte de trabajar, hazlo, ¿no? Si puedes escaparte de trabajar. Ajá, la pacharaca, claro, sí recuerdo la pacharaca, ¿no? ¿Para qué? A trabajar, a trabajar, a trabajar. Ay, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es una canción cubana, creo, ¿no? Creo sí, me parece que sí. No estoy muy seguro, es sí, creo que sí, una canción caribeña. Pero miren qué interesante, hermanos, qué interesante, ¿no? Eh, ¿Contigo, Perú, trabajar? Ah, bueno, ok. Ah, pero qué interesante, hermanos, esto de que hay una cultura alrededor nuestro, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que era cultura? Cultura, según San Agustín, era la expresión material de las creencias de un pueblo. El pueblo nuestro cree que trabajar es una maldición y si puede lo evita. Por eso tanta gente se mete de político. Y estoy hablando en serio. Mucha gente se mete de político porque no quiere trabajar, quiere vivir del trabajo de otro, prefiere vivir de la corrupción que trabajar. Quiere enriquecer sin trabajar, por eso es corrupta. Entonces, hermanos, tenemos un problema aquí. La historia transformadora, la historia de Dios, ¿sí? La metanarrativa de Dios, la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica nos dice que el trabajo es sagrado, el trabajo es una bendición, el trabajo es la oportunidad de ser co-creadores con Dios de bienes, productos, servicios, actividades que bendicen a otros y glorifican a Dios. Ese es el trabajo según la Biblia. Vamos a ver otro concepto más. El medio ambiente, la creación. Para el animista, para el supersticioso, la creación es el lugar de habitación de los dioses, árboles, ríos, montañas, fuerzas de la naturaleza, relámpagos, truenos, mares, olas, la luna, las estrellas, todos son dioses, todo hay divinidad y hay tantas voluntades en esas divinidades y hay que estar bien con cada divinidad para prosperar en la vida, porque si un dios se enoja contigo, vas a estar en desgracia. Esos son los animistas. Para el materialista, para el secular, la creación del medio ambiente es un lugar para depredar. Hay que tratar de extraer la mayor cantidad de recursos naturales posibles para mi propio fin, para mi propia riqueza. No importa que yo contamine alrededor, no interesa. Lo que importa es que yo enriquezca en base a esto. Pero para la cosmovisión cristiana, la creación, ¿verdad? Es el ámbito donde el hombre se desarrolla y donde el hombre debe fructificar y que el hombre debe dominar. Arturo nos va a hablar en este momento acerca de lo que significa justamente este concepto bíblico de dominando la naturaleza o dominando la creación. Bueno, hay un principio aquí que nosotros podemos encontrar que se llama el hombre tiene dominio sobre la creación, ¿no? Este es un principio que nosotros lo podemos encontrar originalmente en Génesis, cuando Dios crea al hombre y lo bendice y le dice, sé fructífero, multiplícate y ten dominio sobre la creación, sobre toda criatura que se mueve en la tierra, etc. Y nosotros podemos aquí encontrar algo que quizá la gente no vea tan claramente su aplicación en una situación de la vida moderna, pero es sorprendentemente claro verlo en el campo, por ejemplo, en la vida rural de sociedades pobres. Porque si nosotros podemos imaginar al hombre teniendo dominio sobre la naturaleza, dense cuenta que el dominio sobre la naturaleza tiende a producir prosperidad. Por ejemplo, yo recuerdo en Perú, en los años 70, a principios de los años 70, el gobierno le quitó sus territorios a los terratenientes de aquel lugar, de aquel país, por una ley, y se la entregó a los campesinos, que eran personas muy, muy pobres. Y estos campesinos en cierta región, pues les tocó repartirse una tierra en lugares muy altos y realmente muy pobre, ¿no? Y ellos decían, ¿y qué podemos hacer con esto? Y entonces vinieron unos suizos y les dijeron, nosotros podemos ayudarles sembrando árboles, ¿no?
y convencieron al líder de la comunidad. Resulta que toda esta comunidad eran evangélicos, toda la comunidad. Y entonces el hermano que era líder escucha la idea de que se sembraran árboles y que en el tiempo eso pues les iba a generar alguna forma de prosperidad. Entonces él le propuso a la gente de la comunidad. Y la gente de la comunidad se irritaron. Y dijeron, ¿cuánto tiempo demora que crezca un árbol? Bueno, entre 20 y 30 años. ¿Y estás loco? ¿Y nosotros qué podemos esperar 20 o 30 años? Nos vamos a morir de hambre. Y él dijo, bueno, pero nos podemos morir de hambre sembrando árboles o nos podemos morir de hambre sin sembrar nada. Así que, ¿cuál escogen ustedes? Al final, no sé cómo es que ellos se animaron. Y un paisaje que era increíblemente desértico, empezaron a sembrarlo. Empezaron a sembrarlo y de eso ya han pasado, a ver, 70, 80, 90, 2000, ya han pasado casi ya 50 años. Y si ustedes van a encontrar, si no me equivoco, casi 15.000 hectáreas de árboles plantados en un bosque inmenso. Y son la comunidad de gente indígena más próspera que uno puede encontrar en todo el país. Y ahora ellos hacen muchísimas cosas porque diariamente explotan camiones y camiones de madera. Diariamente ellos producen también gran cantidad de productos aserrados de la madera, pero también se han diversificado porque han cambiado incluso el sistema ecológico del lugar y entonces ellos crían peces. En este año ellos, en un año dado, ellos estaban obteniendo 50 toneladas de peces, pero ya habían proyectado un trabajo para poder cosechar 5.000, ¿cuánto? Si no estoy seguro, si escuché bien la cantidad, eran 5.000 toneladas al año de pescado. O sea, se dieron cuenta que el dominio de la naturaleza genera prosperidad. Amén. El dominio de la naturaleza genera prosperidad, hermanos. Eso es un principio que viene de parte de Dios. ¿Sí? No es la extracción indiscriminada, ni tampoco la contemplación de la creación la que trae prosperidad. Es el dominio de la creación. Cómo el hombre, a través de su trabajo, de su creatividad, a través de su intervención responsable, puede hacer que un ámbito natural se vuelva productivo, fructífero. Pero así como Arturo nos habla del caso de la granja Porcón, creo que se dieron cuenta, ¿no? Él está hablando del caso de la granja Porcón en Cajamarca, es la historia de ellos. También ahora él nos cuenta qué ocurre cuando el hombre no domina la creación, ¿sí? Vamos a ver el siguiente slide de cuando el hombre no domina la creación. El correcto dominio de la creación produce prosperidad, pero si ustedes van a una sociedad que es pobre, lo que van a encontrar sorprendentemente es exactamente lo opuesto. Uno puede llegar a una comunidad donde ve mucha pobreza, niños enfermos. Por ejemplo, en Guatemala, los niños sufrían un nivel de desnutrición tan alto en algunas de estas comunidades que cuando llegaba el invierno en el lado norte, que es aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando llega la época de frío, el frío ataca como por olas de frío. ¿Ya? Nosotros en el sur les decimos surazos, pero son como olas, ¿no? Digamos, 3 días la temperatura va a bajar muy fuerte, pero luego se recupera un poco, porque así va entrando poco a poco el invierno. Pero estas olas llegaban a Guatemala y producían 3 días, por decirlo así, de mucho frío. Y como es una zona tropical, la gente no tiene chompas, no tiene ropa gruesa, es por lo general húmedo. Entonces estos niños desnutridos enfermaban fácilmente de enfermedades broncorrespiratorias. Y yo recuerdo que en un día, en una oportunidad donde hubo casi una semana de una baja de temperaturas, nosotros pudimos contar 15 niños fallecidos en las comunidades que estaban ahí nada más. 15 niños fallecidos. ¿Por qué? Porque por desnutrición ellos no se pueden calentar, no producen calorías, no tienen ninguna forma de alimento que ellos hayan almacenado y que los pudiera proteger del calor. Y 15 de ellos fallecieron.
Y uno mira y dice, bueno, Dios le dio autoridad al hombre para dominar la creación, pero si el hombre no domina la creación, lo que va a suceder es que la creación lo va a dominar a él. Entonces, la muerte de un niño por desnutrición y por el frío es una forma de dominio que la creación tiene sobre el hombre. Si uno se fija, por ejemplo, en la pobreza rural, es eso exactamente lo que sucede. Parece mentira decirlo de esta forma, pero en sociedades rurales pobres, Dios que le ordena al hombre que domine la creación, es la creación la que lo domina. Le produce enfermedades. Si el hombre no puede dominar la agricultura, pues lo va a dominar el hambre, ¿no? Y va a haber muerte, va a haber miseria. Si el hombre no domina la creación va a dominar. Cuando hablamos de dominar, hablamos de la expresión bíblica enseñorearse, tener el control, hacer que la creación sea productiva, fructífera, que sirva para sustentar al ser humano, como fue el mandamiento bíblico, ¿no? Lo que llamamos la gran comisión cultural de Génesis 1, 26, 27. Entonces, hermanos queridos, vemos aquí este fenómeno, ¿no? Y miren, cuando en las carreras de sociología, economía, antropología, hablamos acerca de la pobreza, ¿no? Y sus causas, no mencionamos esto, ¿no? Normalmente la cosmovisión materialista en su vertiente del materialismo dialéctico, el marxismo, nos va a hablar de la necesidad de redistribuir los ingresos, ¿no? Que hay pobres porque unos poquitos tienen mucho y muchos tienen poquito, y toda esta lógica de pensamiento que escuchamos de esta ideología, o sin ser marxistas, por ejemplo, parte de la economía también habla de la escasez de recursos. Es más, la economía tiene como uno de sus postulados que los recursos son escasos, ¿no? Entonces, hermanos queridos, aquí esta visión que viene del teísmo bíblico nos dice, no, Dios le ha dado al hombre la creación para que el hombre se enseñoree sobre ella, tenga un dominio sobre ella, ¿no? Fructifique, haga fructificar la creación. La creación por sí sola no va a fructificar, necesita la intervención del hombre y necesita una intervención responsable, temerosa de Dios, como la de los hermanos de Granja Porcón, que es el caso que mencionó Arturo en el clip anterior. Cuando el ser humano no interviene en la creación y la domina y la hace productiva, entonces la creación termina dominando al hombre. Por eso hay hambre, por eso hay frío, por eso hay escasez. Muy bien, hermanos. Entonces, miren, ya estamos entendiendo la importancia de la cosmovisión, ya estamos entendiendo la importancia de estas metanarrativas, de estas historias. Pero ahora vamos a ver un punto también muy importante. Y este punto yo lo quería ver con mucho cuidado, porque cuando vimos uno de los videos de Darrow, cuando hablaba acerca de esto, de Cosmovisión, Darrow hablaba ustedes se acuerdan cuando él contaba su testimonio sobre la Cosmovisión, él decía de que él era un hombre con una mentalidad moderna, ¿verdad? Y que él tenía sus supuestos, sus creencias como un hombre moderno, sobre todo con una tendencia materialista. Tuvo que reconocer esto, que aunque era cristiano, él tenía una mentalidad de tipo moderna. Pero advierte él, los jóvenes de hoy, las nuevas generaciones, ya no tienen una mentalidad moderna, sino una mentalidad postmoderna. Y el postmodernismo, ¿verdad? Lo que hace es juntar las tesis, las hipótesis del materialismo, del ateísmo, pero además le suma una carga subjetiva muy, muy, muy fuerte. La marca principal del postmodernismo es la subjetividad, es decir, cómo me siento, cómo me percibo, cómo pienso yo, cómo creo, cómo siento yo que es la realidad, subjetividad. El animismo nos decía de que el ser humano es como un espíritu encerrado en un cuerpo. El ser humano está de paso aquí, cuando muera se va a reencarnar en algo o va a tomar una nueva forma en algo o va a ir a algún lugar, ¿de acuerdo? Porque el hombre es básicamente un espíritu. En cambio, el secularismo
nos decía de que el hombre es como un animal, es un animal racional, un animal consumidor, un animal sin mayor trascendencia, mientras que el teísmo bíblico nos habla del hombre como la imagen y semejanza de Dios. Me gusta mucho el comentario que hace Albert Green en su libro Reclamando el futuro de la educación cristiana, cuando explica esto de imagen y semejanza de Dios. El doctor Green decía de que imagen y semejanza de Dios significa que el hombre representa a Dios, es su imagen, pero que debe hacerlo pareciéndose a él, semejanza. A mí me gusta mucho esa definición del doctor Albert Green. Pero ¿qué ocurre con la definición del ser humano? Hoy en día, en este momento de la historia, es justamente la definición del ser humano lo que está en tela de juicio en el pensamiento actual. Muchas veces nosotros nos centramos cuando vemos el famoso tema de la ideología de género o enfoque de género, ¿no? La iglesia ha salido hace poco en marchas por acá por Lima contra la OEA y está bien, o sea, el activismo político, social, la participación ciudadana tiene su momento y bueno, el que tenga en su corazón intervenir así y expresarse así está bien. Pero esa no es el cumplimiento de la Gran Comisión, hermanos. La Gran Comisión nos llama a discipular a las naciones, enseñarles. ¿Enseñarles qué? Cosmovisión. Enseñarles a ver el mundo, la vida, la realidad desde la perspectiva bíblica. Enseñarles la realidad desde la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto al ser humano? Como hemos visto, el animismo dice que el ser humano es un espíritu en esencia, encerrado en un cuerpo humano. Y el secularismo dice que el ser humano es un animal racional. La Biblia dice que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Pero yo quiero que veamos algo en este momento. Esta es una presentación que yo hice para un grupo de estudiantes del colegio en el cual yo trabajo como pastor capellán. Y esta presentación se llama Ser lo que quiera ser. Hay límites. Nosotros todos los años organizamos en el colegio un ciclo de charlas para los estudiantes y yo estoy a cargo de las charlas. Estas charlas son como el corolario, la conclusión de un mes consecutivo de tratar un tema bajo el área de tutoría. Usted sabe que en educación escolar hay un área de tutoría que debe tocar ciertos temas en el año. Uno de ellos es sexualidad. Entonces nosotros tenemos mucho material que llega del Minedu, mucho material que llega de educación sexual integral para hablarle a los chicos de sexualidad, pero somos un colegio cristiano. Entonces debemos de buscar la manera de llevar un mensaje cristiano en cuanto a la sexualidad. Entonces quiero compartir con ustedes brevemente lo que hice en la clase con mis adolescentes para explicarles acerca de lo que es género. Y partí de un caso, ¿ok? Partí de un caso. El caso fue de este hombre. Este hombre se llama Ollie London. Él es británico de nacimiento, inglés, pero se operó 32 veces para lucir como un cantante de un grupo BTS. Pastor, ¿qué es BTS? Mira, hermano, si tú crees que el mundo del pop terminó con Michael Jackson, estás 40 años atrasado. Hermano, BTS son el K-pop. Ellos son los coreanos que tienen estos grupos de muchachos que bailan y cantan, son impresionantes, es una coreografía increíble. Te sorprendería cómo los jóvenes de tu iglesia ven y admiran a BTS. El hecho es de que Ollie London quiso ser como él y se operó 32 veces, ¿no? 32 veces, gastó $250,000 en operarse los ojos, los pómulos, los dientes, el pelo, o sea, quería parecer coreano. Pero no solamente quiso parecer coreano, él quería que se le reconozca ser coreano. Él dijo que se autopercibía como coreano, que él se sentía coreano y se declaró transracial. Transracial, es decir, alguien que estaba transitando hacia otra raza, habiendo nacido inglés, británico, seguramente con genética europea, nórdica, anglosajona, estaba pasando ahora a reclamar que se le reconozca como asiático, como coreano. No importa que sus genes y su tipo de sangre y sus rasgos digan que no lo es. Él se autopercibía así y reclamaba que fuera así. Entonces, hermanos, aquí vemos algo.
Ya no importa, ya no importa, ya no se admite que la naturaleza tenga algo que decir respecto al ser humano. Es mejor que el hombre pueda modelarse a su gusto. Tiene que liberarse de cualquier presupuesto de su ser. El ser humano, según esta filosofía, según esta cosmovisión, tiene que hacerse a sí mismo según lo que él quiera. Solo de este modo será libre y liberado. Entonces, hoy, si tú le preguntaras a un jovencito, un millennial ya, pero un centennial de todas maneras, una persona nacida en el año 2000 en adelante, tú le preguntas qué es el ser humano y él te va a decir, el ser humano es lo que quiera ser. Es más, mucho de nuestro discurso como padres, como educadores, como pastores, es alentar a que la gente sea lo que quiera ser. No hay límites. Sueña lo grande, ¿no? Imagina grandes cosas. Alcanza lo que quieras. Sé lo que quieras ser. Y yo entiendo, hermanos, que mucho de este discurso es para motivar a la gente a que tenga metas y alcance cosas. Y está bien, tiene su lugar. Pero ojo, en el fondo es peligrosísimo este lenguaje, muy peligroso, porque implica esta idea que el ser humano puede hacerse a sí mismo según lo que quiera, libre de todo presupuesto biológico, por ejemplo, en el caso de este hombre. Ahora, a ver, ok, sí. No estoy de acuerdo con eso, hermano. El hombre sin Cristo sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Discúlpame la discrepancia. ¿Qué ocurre con esto, hermano? Okay, bueno, usted dirá, bueno, pastor, este es un loco que quiere ser, ok, pero es que este pensamiento es el pensamiento que subyace, es la cosmovisión en la que está asentada la ideología de género. Lo vamos a ver ahora con una historia, ¿ok? Escuche esta historia, es tremenda. 20 lengths to the pool. Lia Thomas ha causado revuelo en el deporte internacional. La nadadora estadounidense se encuentra en el ojo del huracán y ha polarizado la opinión pública sobre un tema que ya es debate mundial. Aquí te lo contamos. Lia Thomas es la primera nadadora transgénero que gana una competencia universitaria de élite en Estados Unidos, lo que ha despertado las críticas de diversos sectores, los cuales consideran que Thomas compite con claras ventajas sobre las demás nadadoras. Lia Thomas nació siendo hombre y tiene una ventaja biológica sobre las personas que nacieron siendo mujeres en este campeonato de natación. Para entender este caso debemos remontarnos al 2018. En ese año, Will Thomas, quien ahora es Lia Thomas, participaba en el equipo masculino de natación de la Universidad de Pensilvania. En ese año, según su testimonio, empezó a reconocerse a sí mismo como una persona transgénero. Sin embargo, continuó compitiendo en categorías masculinas hasta 2019. Estando en las primeras etapas de transición, fue una experiencia muy incómoda, ser básicamente una mujer compitiendo en una competencia de hombres. En 2020, Thomas decidió hacer pública su realidad de mujer transgénero. Cambió su nombre por el de Lia Thomas y se sometió a un tratamiento de reducción de testosterona en la sangre, un requisito que solicita la Federación Estadounidense de Natación para poder participar en las competencias como mujer transgénero. Es así como en 2021, Lia Thomas es aceptada en el equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania. Y aquí inicia el debate. Ok. Bueno, ese caballerito en el 2018 dijo, oh, soy mujer. No, caballero, usted es hombre. No, yo me autopercibo mujer. Es más, me voy a modelar a mi gusto. Me voy a liberar de este cuerpo de mujer, de esta apariencia de mujer, de este supuesto biológico que soy mujer, y me voy a hacer a mí mismo según lo que yo quiera. Solamente así seré libre y liberado. Igualito que Oli London, que quería ser coreano. ¿Se da cuenta, hermano? Mire, esta tarde yo no voy a hablar de los derechos, no, yo eso no voy a hablar. Yo quiero que estamos en el tema de cosmovisión, ¿ok? Si usted quiere apoyar un candidato, otro ese es su tema, yo no tengo nada que ver en eso. Yo quiero que veamos esto. Esta es nuestra responsabilidad como iglesia. Discipular en esta área, tener este diálogo con los chicos.
No solamente señalarles que es pecado, que lo es, por supuesto, sino exponer las mentiras de Satanás. Ok, bueno, entonces este Willie Thomas ahora es Lia Thomas y quiere competir como nadador. Y bueno, mucha gente puede decir, pero bueno, él se autopercibe mujer, él dice que es mujer, él se identifica como mujer. ¿Por qué le vas a prohibir? ¿Por qué vas a ir contra sus derechos? Hay que ser inclusivos. Vamos a ver qué fue lo que ocasionó ser inclusivos con William Lia Thomas. Will Thomas había tenido un modesto desempeño en el equipo masculino. Sus números reflejan que no se Vamos a poner el principio, no quiero que se pierda absolutamente nada. Mucha atención, ¿ah? bate. Will Thomas había tenido un modesto desempeño en el equipo masculino. Sus números reflejan que no se encontraba ni en los 200 mejores nadadores en las categorías universitarias. Sin embargo, ahora Lia Thomas ha roto todos los récords en las competiciones femeninas y es el número 1 indiscutible. El 17 de marzo, Lia ganó el campeonato estadounidense de la División 1, dejando atrás a la medallista olímpica Emma Weyand, lo que provocó una avalancha de reacciones encontradas. El hecho de que las mujeres siguen perdiendo ante hombres biológicos en su propio deporte muestra por qué necesitamos que más atletas femeninas hablen sobre esto. Y por lo tanto, quiero decirles a las atletas femeninas en Pensilvania que no dejen que nadie las silencie. Pero, ¿de qué se trata este reemplazo hormonal? Esta es una terapia que se realiza para reducir los niveles de testosterona en el cuerpo. De esa manera, es posible equiparar el rendimiento físico de una mujer transgénero con una mujer biológica. Sin embargo, muchos expertos coinciden en que el desarrollo muscular de la pubertad no puede reducirse con este tratamiento. Por lo tanto, las mujeres trans siempre competirán con una ventaja, aunque se aplique el tratamiento de reducción de testosterona. Recientemente, la activista social Beth Stelzer, creadora de la fundación Save the Women's Sport, declaró que si se permite que los hombres compitan en deportes femeninos, habrá deportes masculinos, habrá deportes mixtos, pero ya no habrá deportes femeninos, como una crítica a la nadadora y a las autoridades deportivas. La propaganda a favor de Lia Thomas ha sido efectiva porque utiliza el término inclusión. Sin embargo, la gente que está a favor de esto lo hace simplemente por compasión. Propongo que las mujeres compitan con las mujeres y los hombres compitan con los hombres. Así que, si eres una mujer trans, competirías con los hombres porque eres un hombre. El debate está abierto, mientras Lia Thomas ya se prepara para participar en más pruebas de los campeonatos nacionales, a menos que la Federación de Natación de Estados Unidos se lo impida. ¿Se da cuenta que todo este tema de la inclusión tiene serias consecuencias en la sociedad? Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestras familias son conscientes de esto. ¿Se da cuenta, hermanos, que la narrativa bíblica acerca del sexo biológico hombre y mujer, de la identidad que Dios provee junto con lo biológico a través de lo neuronal, del cerebro del hombre, el cerebro de la mujer, lo emocional, lo afectivo, todo está totalmente relacionado de una manera tan intrincada, hermanos, dentro de la sexualidad de la persona? Entonces es necio este discurso de ser como quieras, ser lo que quieras ser. Sin embargo, es dominante hoy en día. Quiero leer con ustedes este extracto de un libro de un autor que les voy a decir quién es. La pretendida revolución contra las formas históricas de la sexualidad culmina en una revolución contra los presupuestos biológicos. Esta revolución ya no admite que la naturaleza tenga algo que decir. Es mejor que el hombre pueda modelarse a su gusto. Tiene que liberarse de cualquier presupuesto de su ser. El ser humano tiene que hacerse a sí mismo según lo que él quiera. Solo de este modo será libre y liberado. Eso es lo que dice la revolución contra la sexualidad, la revolución contra la biología. Y lea esto conmigo. Todo esto, en el fondo, disimula una insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo como ser biológico. Se opone en último extremo a ser criatura. El ser humano tiene que ser su propio creador. Es la versión moderna de aquel seréis como dioses.
el ser humano actual tiene que ser como Dios. ¿Quién denunció esto? ¿Quién es la persona que señala con tanta claridad esta cosmovisión mentirosa? El Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, un gran teólogo, hermano. El libro Sal de la Tierra es un libro recomendable para leer, ¿no? A Ratzinger lo sacaron malamente porque él tenía todo un tema de filosofía cristiana en contra de la ideología de género y todas estas cosas que hoy están tomando control de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, este hombre plantea de una manera brillante, denuncia esta cosmovisión mentirosa, el ser humano construyéndose a sí mismo, levantándose, ¿no? Reaccionando, una insurrección contra los límites que tiene el propio ser humano como ser biológico. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ser lo que quiera ser, ¿hay límites? Y eso es lo que, esto es en resumen, un poquito más de cosas le compartí a mis estudiantes de primero y quinto de media. Pero hermanos, es que esta es la cosmovisión mentirosa que hoy en día está impulsando todo este tema de género e identidad. Y esto es el ámbito en el cual tenemos que trabajar como cristianos. ¿Ok? Bien, esto ha sido la introducción. Ha sido un recordaris de todo lo que hemos aprendido antes, pero más que un recordaris, yo quería poner en términos prácticos todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? En un momento, revisando los videos de Darrell y de Arturo y Bob y Scott y otros maestros de R.C. Sproul, alguien decía, oye, la cosmovisión no se enseña, no se puede enseñar. O sea, lo puedes enseñar a un nivel intelectual, pero la cosmovisión se transmite a través justamente de las metanarrativas, de las historias, de estos relatos culturales, ¿no? Y yo quisiera, hermanos, que usted considere como pastor, como obrero del Señor, realmente dar la versión bíblica de los aspectos actuales que están ocurriendo hoy. Ahora sí, vamos a entrar al tema de hoy, que está muy relacionado, lo va a ver, el ABC de las culturas, la telaraña de mentiras. Se habla muchas veces, hermanos queridos, de países cristianos, ¿sí? ¿Qué es un país cristiano? ¿Un país con mayoría de gente cristiana? ¿Un país que menciona a Dios en sus leyes? ¿Un país que menciona a Dios en el himno nacional? ¿Qué es un país cristiano? Bueno, yo no sé, alguien de repente tiene una respuesta. Pero países que se consideran cristianos, como Estados Unidos, por ejemplo, se hicieron investigaciones hasta el año 2013 para medir la relación entre la práctica, o sea, entre lo que las personas, cómo las personas conceptuaban el aborto desde un punto de vista moral. Si el aborto era moralmente aceptable, moralmente inaceptable, o que la moralidad o inmoralidad del aborto dependía de las circunstancias. Entonces, la línea roja nos dice cuánto de la población encuestada pensaba que el aborto era moralmente inaceptable. Moralmente inaceptable. Estaba mal abortar. Y nos damos cuenta que esto hasta el 2013, ¿no? Tenía ya una tendencia más bien flat, había bajado, pero ya estaba ahí como sostenida. Alrededor del 50% de la población americana pensaba que el aborto todavía era moralmente inaceptable. Sin embargo, la población que estaba pensando que era moralmente aceptable, que sí estaba bien, estaba creciendo en los últimos años del 36 al 42%. Y aquellos que decían que el aborto dependía de las circunstancias que se dieran, estaba también en un promedio del 9%. Entonces, más de la mitad de la población de un país cristiano pensaba que el aborto era moralmente aceptable, o por lo menos según las circunstancias. Perú, país cristiano, ¿qué dicen? Bueno, Perú, país cristiano, 79% de católicos, 15% de evangélicos, estamos hablando de casi el 95% de la población peruana que se dice cristiana. Es un país, ¿verdad?, que tiene altísimas tasas de explotación sexual infantil, sobre todo en la Amazonía. Para muchos, Perú es el Tailandia de Sudamérica, es el lugar donde aquí pueden venir los depredadores sexuales del primer mundo y conseguir niños, niñas. El turismo sexual, sobre todo en la selva amazónica, es muy fuerte, ¿no? Pero somos un país que nos decimos cristianos, ¿no? Y el caso más fuerte de
genocidio que ocurrió en los últimos años. Ruanda, 800.000 muertos en cinco meses. Esto ocurrió en el año 2004. Hay muchas películas y documentales sobre esto, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿No? El 85% de la población que era de la etnia Hutu exterminó al 15% de la etnia Tutsi. Lo curioso es que en Ruanda el 80% de la población es cristiana, la gran mayoría protestantes, evangélicos. ¿Cómo ocurrió esto en un país cristiano? ¿Cómo ocurren estas cosas? Aborto, explotación infantil, explotación sexual infantil y genocidios en países cristianos, ¿sí? Y esto nos tendría que hacer pensar acerca de realmente qué significa ser un país cristiano. ¿A qué le llamamos un país cristiano? ¿No? Porque nuevamente Dios nos ha enviado a discipular naciones. Dios nos ha enviado a contarle esta historia verdadera a las naciones, hermanos queridos. Y creo que estamos coincidiendo en que no necesariamente hemos logrado hacer nuestro trabajo. Ahora, fíjense lo siguiente, ¿no? Estas imágenes que acabamos de ver tienen en común la maldad imperando en distintas áreas del mundo, de las naciones y de la sociedad. ¿Y qué es lo que está mal en estas imágenes? La muerte, el pecado, la violencia, ¿no? La destrucción de los individuos y de las sociedades. Pero está ocurriendo en países, en sociedades que se dicen cristianas. Entonces, aquí tenemos que plantearnos algo, ¿no? ¿Cómo podríamos revertir esa situación? ¿Qué se podría hacer? Y para ello, deberíamos empezar leyendo Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿sí? A ver si alguien lo tiene, Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿sí? Yo lo tengo acá en mi Biblia, pero creo que ustedes no la pueden ver, así que voy a pasarlo directo al chat, pero sí ustedes lo deben saber, ¿no? Ustedes son más biblistas que yo, pero usted sabe que Efesios capítulo 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? ¿Contra quién no es nuestra lucha? Contra personas. ¿Contra quién sí es? Contra seres espirituales. ¿Quién es nuestro enemigo según este versículo? Es una intrincada red de maldad. Esta red está compuesta por principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Nos habla de una organización del mal, no criminal, una organización del mal, una organización de seres que están muy bien alineados para traer el mal a la tierra. Ahora, aquí viene el punto. Yo sé, porque también he conocido y fui formado en su tiempo, que este versículo y otros similares han dado pie a todas estas doctrinas de la guerra espiritual y reprender espíritus y los espíritus territoriales y la demonología y todo eso. Bueno, cuando usted guste, en otro espacio, en otro momento, podemos conversar al respecto. Pero yo quiero enfocarle a usted hoy en cómo es que operan estos espíritus. ¿Cómo operan estos espíritus? O sea, los espíritus están bien organizados y están allí como una tropa, ¿no? Como un gran ejército. Y tú sabes que los ejércitos son muy, muy disciplinados y son muy organizados. O sea, un teniente no puede empezar una guerra, ¿de acuerdo? Un alférez no puede lanzarse a tomar una base aérea de un país vecino. No es así, ¿verdad? Todo está muy ordenado. Hay estructuras, hay mandos, hay misiones, hay logística, todo. Bueno, esta descripción del mundo espiritual satánico, diabólico, nos da esa idea. Entonces, ¿cómo se mueven? ¿Cómo actúan? ¿Cómo es que tienen poder, dominio sobre el mundo, sobre las sociedades, sobre las personas para hacer cosas como las que acabamos de leer? Satanás tiene básicamente una estrategia, ¿sí? Una estrategia. Voy a tener que ir a mi Biblia otra vez porque ahí tengo el versículo, ¿no? Pero, ok, vamos a hacer una cosa. ¿Para qué vamos a estar peleando? Sí podemos leer. Ahí está. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira.
Entonces, el carácter de Satanás, homicida. Su carácter es un asesino. Pero ¿cuál es su herramienta? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál ha sido siempre la manera de actuar de Satanás? La posesión satánica ha sido siempre algo extremo. Cuando Jesús vino, no encontró a la población mayoritariamente poseída por Satanás. Encontró endemoniados, pero no era la población mayoritaria. Pero sí encontró a todos esclavizados por Satanás. ¿Sí? Toda la humanidad que Jesús encontró cuando vino a la tierra, todos estaban esclavizados por Satanás. No todos estaban poseídos, ¿sí? Solamente unos cuantitos, pero todos estaban esclavizados. ¿Por qué? ¿Cómo los esclavizó? La mentira. Satanás es padre de mentira. Cuando habla de mentira, habla de lo que él es. Él es padre de mentira, es mentiroso. Mira lo que dice Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Entonces Satanás, ¿verdad? No solamente engaña individuos, Satanás engaña naciones, hermano. Y esa es la gran estrategia de Satanás. Satanás domina personas, domina pueblos, domina culturas, domina familias a través de las mentiras. ¿Se acuerdan los videos que hemos visto hoy día? ¿Ha visto usted la cantidad de mentiras que Satanás ha sembrado en nuestra nación? Por ejemplo, que el trabajo es una maldición, que el trabajo es una carga, es una obligación, es fruto del pecado del hombre, ¿sí? Otra mentira es que en la naturaleza hay que dejarla ser, ¿no? O la explotamos para nuestro beneficio o la contemplamos, pero no hemos aprendido a dominarla de una manera fructífera y responsable. Y la última que hemos visto, la mentira acerca de la naturaleza del hombre. El hombre, según el pensamiento postmoderno, el pensamiento actual, se tiene que hacer a sí mismo. No importa, o sea, tú puedes ser lo que quieras ser. Depende de tu autopercepción. Y mire todo lo que está consiguiendo Satanás avanzar por medio de estas mentiras. Esta última esa mentira es la madre de la ideología de género, entre otras cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, esta es la estrategia de Satanás. Las mentiras. Y como vamos a ver, las comunidades, las naciones, las sociedades pueden tener dos tipos de fundamentos. Fundamentos de destrucción o fundamentos de desarrollo y prosperidad. Cuando una sociedad tiene fundamentos de destrucción, es porque esos fundamentos son las mentiras de Satanás y la ignorancia acerca de Dios, sus propósitos y su verdad. Cuando hablamos de fundamentos de desarrollo, nos estamos refiriendo a que una sociedad abraza las verdades de Dios y a su vez conoce a Dios y conoce la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Vamos a ver ahora algunos pasajes de la Biblia, Gálatas capítulo 4, versículos 3 al 10, y algunos pasajes de Colosenses del capítulo 2. No se preocupe, ahora sí ya lo tengo en la pizarra como para ir leyendo. Y vamos a ver estas preguntas. Lo ideal sería que ustedes puedan contestar conmigo, pero sé que es un poco complicado con el micrófono, pero por favor, preguntas, vayan anotando, vayan poniendo en el chat. Las hermanas que dirigen la reunión van a estar seguramente tomando nota de sus preguntas. ¿Cómo describe Pablo el pasado del creyente? Gálatas 4:3 nos dice que estábamos en esclavitud bajo ¿qué? Los rudimentos del mundo. Anote esta palabrita, rudimentos del mundo. Estábamos en esclavitud. Colosenses 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas. ¿Cómo describe Pablo el pasado del creyente? En esclavitud. ¿En esclavitud de qué? De rudimentos, principios del mundo, filosofías, huecas sutilezas del mundo. Entonces, estábamos dominados, y seguimos muchos de nosotros dominados por filosofías mundanas, rudimentos del mundo que tienen esclavizados, por lo menos a nuestras naciones sin Cristo. Segundo, ¿quién tenía esclavizado al creyente? En Gálatas 4:8 dice que en otro tiempo servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Colosenses 2:15 nos habla de principados y potestades. Entonces, estábamos esclavizados a personas espirituales, Satanás y sus huestes, ¿de acuerdo? Pero nos tenían esclavizados, ¿no? A través de el dominio, la autoridad, la influencia en nuestras vidas de rudimentos, filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué hizo Cristo? Gálatas 4:5, ¿no? Nos redimió a los que estábamos bajo la ley y a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Fuimos adoptados como hijos por Jesús
Y respecto a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la victoria de Cristo fue total. A nosotros nos adoptó como hijos de Dios, y a los principados y potestades los exhibió públicamente, como si fuera un general victorioso, ¿no? Los llevó así sus cabezas, ¿no? Como David cuando regresó de matar a 1000 filisteos, ¿no? Y regresaba con sus trofeos, algo así. ¿Cómo lo hizo? Colosenses 2:15 dice que despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente como triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, al morir, estaba pagando el precio de nuestros pecados, estaba pagando toda la deuda, pero al mismo tiempo estaba triunfando sobre Satanás. De esa manera Él logra esta victoria y liberación sobre nosotros. ¿Y cuál es la condición presente del creyente? ¿Cuál es tu condición actual y la mía? Dice que hemos sido redimidos, a los que estábamos bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Así que ahora ya no eres esclavo, eres hijo y eres heredero. Amén. Tú y yo somos hijos y herederos. Y dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él. Entonces, hoy en día, ya no somos esclavos, somos hijos. Somos hijos. Y no solamente hijos, también herederos. Y además, ya no estamos, hermanos, levantando nuestras vidas sobre tierra fofa, sobre bases débiles, sino que estamos arraigados y sobreedificados en Él. Pues bien, ¿qué nos espera en el futuro, hermano? Ahora, ¿no? Habiendo conocido a Dios o siendo conocidos por Dios, ¿qué puede ocurrir? Algunas veces los cristianos estamos nuevamente volviendo a los débiles y pobres rudimentos de este mundo, ¿sí? Nuevamente nos estamos, como dice Colosenses 2:20, sometiendo a los preceptos del mundo. Para decirlo en términos de nuestro estudio actual, estamos todavía sometidos a cosmovisiones que no son bíblicas. Todavía estamos sometidos a cosmovisiones seculares o animistas. Esa es una grave problemática. Nosotros, los que ministramos las congregaciones, los maestros, los pastores, los líderes, muchas veces todavía estamos viviendo bajo estos débiles y pobres rudimentos, sometidos y esclavizados. Y acá viene el punto. Porque uno dirá, no, pastor, estás loco, ¿cómo se te ocurre que yo voy a estar dominado por los preceptos del mundo? ¿Quién te ha dicho? No, yo soy libre. Además, no acabas de leer que ya no soy esclavo, sino hijo. Bueno, pero es que Satanás, hermano, sigue en guerra contra nosotros. Satanás sigue en guerra contra nosotros. Él todos los días hace algo contra nosotros. Por eso Dios te dice que te pongas la armadura de Él, ¿no? No es tu armadura, es la de Él. La armadura de Dios todos los días, permanentemente, porque Satanás anda suelto, como decían los evangelistas de antes. ¿Qué usan los principados y potestades para esclavizarnos? Rudimentos del mundo. Filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres, rudimentos del mundo. Esta palabrita rudimentos se repite varias veces en las cartas de Pablo para explicar qué es aquello que aún tiene esclavizados a los hombres. ¿Cómo es que Satanás esclaviza a los hombres? Porque escuchen una cosa, espero que usted no sea de los que piensa que Satanás tiene un demonio para cada ser humano. O sea, en la tierra hay 7.000 millones de personas. ¿Usted cree que Satanás tiene 7.000 millones de demonios? No, hermano, no los necesita. Aparte, Satanás no puede estar en todas partes. Él no es Dios, él no es omnipresente, hermano. Él no es omnipresente, él no es Dios. ¿Cómo entonces domina Satanás el mundo? ¿Cómo domina aún a cristianos? A través de rudimentos, tradiciones, filosofías. ¿Se acuerdan en la tercera sesión, cuando definimos lo que era cosmovisión? Dijimos que un sinónimo de cosmovisión era filosofía. Entonces, ¿cómo domina el hombre al mundo? Perdón. ¿Cómo domina Satanás al mundo? ¿Cómo domina Satanás a las naciones, a los hombres, a las familias, a las instituciones, a los gobernantes? Por medio de cosmovisiones mentirosas, filosofías mentirosas, tradiciones mentirosas, rudimentos, ¿sí? Rudimentos. Muy bien, eso es lo que acabamos de leer. Filosofías de hombres, principios básicos del mundo. Dos herramientas que Satanás utiliza para esclavizarnos. Filosofías de hombres, principios básicos del mundo, rudimentos. ¿Qué significa la palabra rudimentos? Viene de la palabra griega estoikion, principio básico, lo elemental, el ABC de la cultura. Y esta palabra estoikion nos da la idea de
la palabra estoiquio, que es caminar en forma ordenada, como soldaditos. Entonces, si Satanás establece principios básicos, ABC culturales, fundamentos mentirosos en tu vida, en la mía, en mi familia, en la sociedad, en la nación, lo que obtiene es que caminamos como soldaditos ordenaditos haciendo su voluntad, no la de Dios, no la nuestra, la de Él. Y así nos domina este bandido, ¿ah? Con mentiras, como siempre lo hizo desde el Edén hasta ahora, nos domina, sembrando mentiras en nuestros fundamentos. Entonces, hermano, cuando hablamos de tener fundamentos de desarrollo para las comunidades, cuando hablamos de tener naciones prósperas, entendemos la importancia de sembrar la verdad de Dios para liberar a la nación de las mentiras de Satanás que nos tienen caminando ordenaditos como soldaditos hacia sus malignos propósitos. Necesitamos que la gente, que el pueblo, que la sociedad conozca a Dios, conozca las leyes del desarrollo, conozca los principios de Dios para el trabajo, para la familia, para el medio ambiente, para todo, hermano, para todo. Porque si no, lo que ocurre es que la ignorancia y las mentiras toman lugar en la sociedad y lo que trae es destrucción. ¿Por qué cree usted que el mundo está como está? ¿Por qué cree usted que el Perú está como está? No, por culpa de Castillo, no, por culpa de Keiko, no, por culpa... No, hermanos, el Perú está como está, ¿verdad? Más allá de los actores políticos, más allá de los líderes que tienen, por supuesto, su parte de responsabilidad, porque Satanás sembró estas mentiras, sembró esta ignorancia en nuestras naciones, en el corazón de los peruanos, y nosotros como iglesia tenemos la gran comisión de hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñando a la gente, quitando esas mentiras y sembrando la verdad. Mire, hermano, cuando una nación, ¿verdad?, tiene mentiras en sus fundamentos que cree como verdad, lo que se obtiene son naciones pobres, destruidas, empobrecidas, divididas. ¿Sí? Piense en los grandes males del Perú, el racismo, esa mentira que Satanás ha sembrado, que porque somos de orígenes distintos, étnicos, de lugares, de ascendencia, unos son mejores que otros. Mucha gente aquí en el Perú critica a los blancos, ¿no? Dice, los blancos son racistas. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay un tipo de racismo en el Perú que es bien fuerte, que es el regionalismo. El regionalismo. Mire, le voy a contar una pequeña anécdota para que vea lo destructivo de esto. Yo he viajado mucho a Arequipa. Yo viajaba 3, 4 veces al año a Arequipa. Trabajaba con colegios y con iglesias. He llevado este entrenamiento a pastores en Arequipa. Y uno de mis viajes lo hice por 8 o 9 años viajando a Arequipa. Uno de mis viajes, a mí me encanta Arequipa. Me gusta. Sería una de las ciudades donde yo viviría feliz. Y un día, estando en Arequipa, cuando tomo taxi, me encanta halagar la ciudad. Porque es una ciudad muy bonita. Es una región hermosa. Y estaba en el taxi y le digo al conductor, le digo, señor, le digo, qué lindo, qué linda tu tierra, le digo, qué linda que es Arequipa, tan bonita, tan bien cuidada, ¿no? Tan limpiecita, qué linda. No, me dice el señor, Arequipa está mal, me dice, Arequipa está muy mal, se ha venido a menos. Le digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Le digo, ¿por qué está tan mal Arequipa? Por los puneños, pues me dice. Mucho puneño ha venido a Arequipa. Y el puneño es así, el puneño es asá, y el puneño es esto, y el puneño aquello. Habló lo peor de los puneños. Los que no son peruanos, Arequipa es la segunda ciudad más importante del Perú, está en el sur del Perú, casi al inicio de los Andes, ¿no? No es una... Y dice que están en la subidita, pero están en los Andes, ¿no? Y Puno es una región más alta todavía, ¿no? Es una región más alta. Y aquí en el Perú hay mucho racismo contra la gente delante, ¿no? Entonces este hombre se expresó así, ¿no? Contra los puneños. Y hablaba contra los puneños. Entonces en un momento yo lo miré por el espejo retrovisor y le digo, mi abuelo era puneño. Y de verdad, mi abuelo era puneño, solo que se fue muy niño a Lima, ¿no? Entonces el señor se quedó callado y me miró por el espejo y me dice, bueno, señores, que hay puneños y puneños, ¿no? Yo me reí mucho porque esa es una mentira que destruye el país. Cuando un arequipeño
piensa mal del puneño, cuando un limeño piensa mal del arequipeño, ¿no? Cuando el trujillano piensa mal del limeño, el andino del costeño, el costeño del charapa, y así, eso es una mentira de Satanás. Jesús dijo, ninguna casa dividida contra sí misma prevalece. En cambio, Satanás sembró la mentira de la desunión. Tenemos un país dividido, pobre. Si la nación entonces, de pronto por ahí, la iglesia hace su trabajo y siembra verdad, y más o menos, pero ahí vamos poco a poco, y la nación como que prospera un poco, ¿no? Y es lo que ocurrió en el Perú, hermanos. En el Perú han habido avances. Claro, pues Fujimori, no, hermano, no solamente fue Fujimori, ¿no? Coincidentemente, ¿no? Ese despegue que tuvo el Perú en los 90, ¿no? Va a la par de un gran crecimiento de la iglesia cristiana en el Perú. ¿No? Hubo un avivamiento entre mediados de los 80 hasta el 2000 y pico, 20 años más o menos, de un gran avivamiento, mucha gente convirtiéndose, mucha gente viniendo del Señor y el país prosperando, ¿no? El país sentando bases. Yo creo que hay relación. La iglesia sembrando la palabra, la gente abrazando la palabra, creció el nivel de cristianos, más prosperidad. Pero hermanos, tenemos que aspirar a más. Tenemos que aspirar, hermanos queridos, a que la palabra de Dios sea sembrada y la mentira de Satanás desarraigadas. Que el pueblo peruano, o de tu país, discúlpame por favor, sé que hay gente de otro país, el pueblo cubano, el pueblo venezolano, el pueblo chileno, el pueblo boliviano, la nación que estén aquí presentes, ¿sí? Puedan abrazar las verdades de la palabra de Dios y eso va a traer desarrollo, prosperidad, crecimiento a las culturas. Recuerden que el árbol en nuestro curso de cosmovisión cristiana representa al ser humano. Y así como las raíces están ocultas, nosotros cuando vemos un árbol solamente vemos el fruto o las ramas e identificamos qué tipo de árbol es. De la misma manera que las raíces están ocultas en nuestros ojos y no sabemos cómo es que ese árbol desarrolló, igual, cuando tú ves una persona o una sociedad y ves las consecuencias, lo que ocurre en la sociedad y lo que está sufriendo o gozando la sociedad, es fruto de lo que creyó la sociedad, lo que creyó ese pueblo, las creencias de ese pueblo, la cosmovisión de ese pueblo. Y en este video, Arturo Cuba nos lo termina de explicar. ¿Ok? Vamos a ver, Arturo. Creo que ustedes están disfrutando bastante a este gran autor cristiano, este pensador cristiano. Un principio lógico en esto. Las verdades producen vida. O sea, la verdad de Dios produce vida. Es decir, la verdad de Dios no es un concepto. La verdad de Dios es una forma, una dinámica de vida, siempre. O sea, no es algo que puedo escribir en una pared, es algo que tengo que vivirlo. Es decir, solamente se manifiesta como verdad en el momento que lo vivo, no cuando lo leo. Y en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si nosotros examinamos bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la vida y la verdad están muy íntimamente asociados. No se puede producir vida si uno primero no decide entregarse muy honesta y concretamente a la verdad y a practicarla. Y por el otro lado, la mentira produce muerte. Y cuando digo muerte no me refiero necesariamente al fallecimiento de una persona. Cuando digo muerte me refiero a pobreza, me refiero a violencia, me refiero a opresión, me refiero a un conjunto de cosas que son fáciles de encontrar en una sociedad. De modo que una sociedad es como un árbol. Hay cosas que están encima de la superficie y podemos verlas, son visibles, pero hay cosas que están por debajo de la superficie que no podemos ver, como que son las raíces, ¿verdad? Arriba está el tronco, las hojas y sus frutos, y abajo está la raíz. Igual es una sociedad. Cuando nosotros llegamos a cualquier lugar que podamos visitar, con seguridad que vamos a ver fácilmente si es una sociedad
que goza de un buen nivel de economía o es pobre. Y si nosotros vemos pobreza, casi podemos decir con seguridad matemática que la pobreza no está arriba, la pobreza está abajo, donde no se puede ver y que corresponde a sus ideas. Estas personas están esclavizadas de una mentira. Sí, estas personas normalmente están esclavizadas de mentiras. La pobreza, como hemos visto en las intervenciones anteriores de Arturo, tiene que ver con cuánto domina o no la creación de su entorno material, su entorno natural, y dos, sus creencias respecto al trabajo, ¿no? Entonces, esas son las mentiras que Satanás, por ejemplo, dos de las grandes mentiras que Satanás ha sembrado y que son las grandes causas de la pobreza que vivimos muchas veces en el país. Entonces, queridos amigos, pastores, hermanos, qué importante es que vayamos nosotros reconociendo esas mentiras que Satanás ha sembrado en nuestra sociedad y que han producido la pobreza, la miseria, la opresión, la violencia, la corrupción que hoy estamos sufriendo. Bien, abro espacio para preguntas, diálogo. A ver, se admite todo menos chismes y maledicencias, ¿no? Así que pueden preguntar. Gracias, Pastor. Hemos visto acá por el chat que nos han escrito algunas preguntas, lo cual también seguimos diciéndoles a cada uno de ustedes que estamos en el tiempo. Pueden ir escribiendo los que todavía no han escrito, pero mientras vamos a leer esas preguntas. Dice, por favor, ¿puede aclarar en qué se basa el dominio de la creación? ¿Qué quiere decir dominio? Sí, claro, lo dijimos en el momento, dominio de la creación es el mandato de Génesis 1:26, ¿no? De enseñorear, fructificar y multiplicar. Es decir, la creación es como un elemento básico, es como una materia prima. Dios nos da una materia prima, la creación, pero es el deber del ser humano tomar esa creación, dominarla y volverla fructífera para los propósitos de Dios, pero también para beneficio del hombre, para el sustento del hombre, para el crecimiento del hombre, para el desarrollo del hombre. Cierta vez estaba en una ciudad costera del norte de mi país, una zona muy bonita, Sechura, de repente alguien conoce, en el norte, ¿no? Y esa parte de Piura tiene unas playas hermosas, y resultaba que en la bahía de Sechura aparentemente se había descubierto petróleo. Parece que hay petróleo en la bahía de Sechura, y es posible, porque en esa zona norte del Perú hay petróleo. Entonces, corrió el rumor de que iban a haber labores de exploración, ¿no? Y de explotación petrolera, y entonces las organizaciones locales, ¿no? Salieron a marchar, a protestar, no a la explotación petrolera, no el petróleo, no Sechura, zona pesquera y todo. Y yo estaba con un grupo de pastores hablando de estos temas. No sé por qué Dios me hace eso siempre, me lleva a esos lugares cuando hay problemas, pero ahí estaba yo y escucho a los pastores y sí, vamos a apoyar al pueblo. Entonces yo les hice una pregunta, les dice, ¿quién puso el petróleo allí? ¿Quién puso el petróleo en la bahía de Sechura? Los dinosaurios, ¿no? Porque dicen que son combustibles fósiles, ¿no? Que a lo largo de la acera, de la tierra. ¿Quién puso el petróleo ahí? Todos eran pastores, ¿ah? Bueno, alguien cree que Dios puso el petróleo, y yo creo que Dios puso el petróleo ahí. ¿Y para qué lo puso? ¿Para que lo tuviéramos guardado por los siglos de los siglos o para que sirviera para algo? Eso es dominio de la creación. Si somos de los pueblos que creen que no se debe tocar, no, entonces no lo tocamos, pues ahí está. Seguiremos pagando 25 soles por el galón de gasolina, ¿no? Pero si es que somos responsables y sabemos explotar esa riqueza, va a servir para beneficio nuestro. Ya no hay pobreza. Eso es dominio de la creación. Claro que sí, lo explicó muy bien en la clase también. Estábamos hablando, si se acuerdan, ¿no es cierto? O nosotros nos enseñoreamos de la naturaleza, o la naturaleza se enseñorea de nosotros. Exacto, Yo el exacto. caso de Centroamérica y también de nuestro amado Perú con el caso de Porcón. Hermanos, más atentos. Muy bien, entonces Amén. seguimos con las Cajamarca. preguntas. Hay otra pregunta que decía acerca de cómo se hace frente a todas estas huestes espirituales. Ah, claro, sí, estuve hablando de eso. Eso, bueno.
Como le dije hace un momento, yo sé que en la iglesia, o en parte de la iglesia, hay una doctrina muy fuerte con esto de la demonología, ¿no? Muchas veces pensamos que solo a través de la oración vamos a poder contrarrestar las acciones satánicas. Y por supuesto, ¿no? La oración, el ayuno, el mismo Señor Jesús nos dice en el libro de Marcos que son las grandes disciplinas espirituales de, en primer lugar, o sea, yo siempre digo esto, ¿ah? No hay poder en la oración. En la oración no hay poder en Jesús. En Jesús hay poder, ¿de acuerdo? No en la oración, no en mi disciplina espiritual. En Jesús hay poder. Pero cuando yo oro, yo me estoy sometiendo a Jesús. Estoy reconociendo mi dependencia. Dejo de depender de mí mismo para depender de Él. Entonces Jesús libera su poder y actúa con poder, ¿no? Entonces, pero amén. La oración, el ayuno son esas disciplinas espirituales que el Señor nos ha dejado para hacerle frente a estas huestes. Pero también, y aquí viene lo otro, cuando hablamos de la gran comisión, cuando hablamos de ir y hacer discípulos, cuando hablamos de enseñar todo lo que Él nos ha enseñado a guardar, hablamos de esto. Hablamos de que Satanás domina el mundo, a la humanidad, a través de mentiras. Y hablamos de que, como leímos en Romanos 1, 18 al 32, dice que el hombre con su injusticia detiene la verdad. Entonces nosotros, como iglesia del Señor, tenemos que hacer correr esa verdad a través de la enseñanza, la rectitud, la justicia. Tenemos que sembrar esa verdad en los corazones de nuestros compatriotas, en la sociedad. En la medida que la verdad sea abrazada por la sociedad, esta va a traer frutos de crecimiento y desarrollo en las naciones. Pastor, buenas tardes. Usted estaba hablando y yo me recordaba algo, ¿ya? Y la clase anterior puse allí una pregunta: ¿qué es una nación? ¿O cómo está conformada una nación? Porque estamos hablando de naciones, estamos hablando también de la gran comisión que equivale a evangelismo y equivale a misiones. Pero realmente estamos teniendo las definiciones que Dios nos muestra a través de su palabra, porque una nación no es una cantidad de personas. Más de 33 millones de peruanos no es una nación, porque el núcleo. Darrow habla de que los principios y valores éticos y morales de la palabra de Dios no solo deben de estar fluyendo en la iglesia, sino también en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer eso si nosotros no vamos a las naciones? ¿Pero qué es una nación o cómo está conformada una nación? Tenemos que ir a Génesis 12. Y Génesis 12 le dice: haré de ti una gran nación. Un Abraham con una esposa, Sarai o Sara, estéril, pero gracias a la misericordia del Señor tuvo un hijo. Después de eso han pasado 40 años, donde él conoce a Rebeca, la hija de Labán, y nacieron dos, Esaú y Jacob, y de ahí sí salen dos pueblos totalmente diferentes uno del otro. Uno que glorificaba al Señor y otro. No es que tengamos entonces nuestros conceptos estén errados, estén equivocando. Estoy hablando de la iglesia, no de la sociedad, de la iglesia, en enfocar masas en vez de individualizar una sociedad que su núcleo principal es la familia. E ir entonces ahí donde dice: hagamos discípulos, id a todas las naciones y haced discípulos. Entonces, no es un país en sí, sino es una familia. ¿Usted qué opina? Bueno, hermano, esa es una extrapolación que usted está haciendo, es una conclusión suya. El mandamiento es claro: naciones, ¿no? La palabra naciones en el Nuevo Testamento viene del griego etnos, que es de donde viene nuestro español etnia. Hay que distinguir conceptos. Una cosa es nación, otra cosa es Estado, ¿no? Otra cosa son pueblos, son instituciones, son cosas distintas. El mandamiento del Nuevo Testamento de Mateo es ir a todas las etnias, es decir, a todo grupo de gente, y está hablando en términos plurales.
En Génesis 12, que usted mencionó, también la idea es naciones. O sea, Dios no solamente ama a los individuos, que los ama, no solamente a las familias, que las ama, también ama a las naciones. También ama a esos conglomerados de personas que están ligados por motivos étnicos, lingüísticos, culturales. Usted muy bien dice algo, ¿no? ¿El Perú es una nación? Es una discusión de tipo sociológico. ¿Estamos bajo un solo Estado? Sí, estamos bajo un solo Estado, pero al mismo tiempo se reconocen ciertas particularidades en algunos grupos culturales. O sea, yo soy peruano, pero yo no soy quechua, yo no soy aymara, ¿no? Yo soy costeño, nacido en Lima, crecido en Chimbote, me considero más chimbotano que limeño, pero no soy ni quechua ni aymara, pero el quechua y la aymara de Puno o de Huancavelica es peruano, como yo. Compartimos una nacionalidad. Entonces, en cierta forma, somos de una misma etnos, pero al mismo tiempo somos parte de distintos subetnos. Entonces, el concepto de naciones en la Biblia, querido hermano, tiene esta mirada de no solamente ver individuos y familias, sino, como usted bien ha distinguido, pueblos, personas que comparten raíces lingüísticas, raíces, puede ser de tipo, digamos, genético también, ¿no? Pero Culturales, que, religiosos. y religiosos, y ojo, que el concepto de etnia se mantiene hasta Apocalipsis, porque dice que toda lengua, pueblo y nación. Entonces, Dios siempre ha mirado también por las naciones. Gracias, hermano Pastor Douglas. Como siempre, muy interesantes sus preguntas. No, solamente quería recalcar lo que decía el pastor, ¿no? Las grandes mentiras del enemigo, ¿no? Y una de las grandes mentiras del enemigo son las migraciones. Las migraciones que se dieron de los años 50, 60, de los campos a la ciudad, lo que ha hecho que haya un despoblamiento en el campo y las tierras se hayan abandonado. Por tanto, no se ha sembrado, no se ha criado animales, etcétera. Y eso ha devenido de que el campesino que se ha trasladado a la ciudad haya sido empobrecido, no haya encontrado lo que él pensó encontrar en la ciudad, es un mejor nivel de vida de lo que tenía en el campo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esto del COVID que hubo, ¿qué hizo las personas? Regresaron a sus sitios. Y nosotros que el año pasado hemos ido al campo a hacer el trabajo, nos hemos dado cuenta que recién la tierra está empezando otra vez a germinar porque empezaron a sembrar recién. Y la siembra pues no lo da en un mes, ¿no? Empezaron a sembrar, y muchas familias se han dado cuenta que fue un error, ¿no? Y nosotros les hicimos ver eso, que era una mentira del enemigo, el irse a la ciudad, pudiendo estar y mejorar su economía, mejorar la educación de sus hijos, estando en el sitio donde Dios los había puesto, ¿no? Entonces, creo que el COVID, esta pandemia, nos demostró eso. Nos demostró que el estar en el sitio donde Dios nos ha sembrado, se puede prosperar. Y se prospera. Y eso es lo que se ha visto en este tiempo en el campo. Gracias, Así es, hermana, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál sería su pregunta, hermana Gloria? No, solo quería... era un comentario, perdón. Claro que sí, síganme. Mire, cuando hablamos de mentiras y verdades, siempre tenemos que hablarlo de un contexto bíblico. Mientras que la hermana Gloria Luisa exponía su punto, que me parece muy interesante, nunca había pensado en términos de migración, campo, ciudad, nunca lo había pensado en términos de verdades y mentiras. O sea, ojo con esto, no se trata de juzgar las acciones de la gente, sino de identificar los motivos, las creencias detrás de esas acciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando vemos la historia de Abraham, vemos a un migrante. Abraham era un hombre que vivía ahí en su tribu, con su familia, no era tribu, no, tampoco era una etnia, era algo un poco más pequeño, era una familia grande, ¿no? Él era parte de una familia grande. Un clan, gracias. ¿Quién es Priscila Ugarte? Qué chica tan inteligente esta niña. Gracias, Priscila Ugarte. Un clan. Abraham era parte de un clan. Y estaba muy bien, o sea, estaba protegido, tenía propósito, tenía nombre, pero Dios le manda a salir. Y él es el prototipo del individuo contra el mundo, es el prototipo del propietario
es el prototipo del hombre que sale en búsqueda de su propio destino, desafiando la voluntad de los dioses. ¿Ok? Ojo con eso, ojo, miren así a Abraham. Abraham tenía una realidad ahí en Ur de los Caldeos, una ciudad grande de la antigüedad, y él más bien sale en búsqueda de un destino propio, guiado y llamado por Dios. Entonces, cuando decimos que un campesino hizo mal en dejar su tierra para ir a la ciudad, a ver, yo iría más despacio, porque tampoco podemos negar que en los años 40, 50, había una situación de pobreza aguda en el campo y una situación también de explotación en el campo. Ahora, luego de la revolución agraria, de la reforma agraria, esto fue peor, porque ya no solamente los campesinos que habían antes, o sea, los que no pertenecían a las grandes haciendas, empobrecieron, sino los que también habían sido trabajadores de grandes haciendas también empobrecieron. Entonces se produjo una gran masa de pobreza, no hubo una estrategia para el campo. Y esta gente eligió llegar a las ciudades. Ojo, esa gente que emigró a las ciudades es lo que hoy llamamos la clase media emergente. O sea, cuando uno va a los barrios periféricos de Lima, ¿no? Ahí están, no solamente en Lima, en las ciudades de la costa, esa es la clase media emergente. Entonces, ¿hicieron bien o mal? No les sabría decir, pero lo que sí yo creo, y es interesante, y lo voy a empezar a pensar y a meditar, es qué creencias empujaron a estas personas a migrar. ¿Qué fue lo que les empujó a migrar? ¿Qué creyeron en su corazón que los impulsó a migrar? Eso es algo que deberíamos de empezar a meditar y a observar. Gracias, hermana Gloria. Muy, muy interesante su observación. Miren, y qué lindo. Ella ha hecho un ejercicio bien interesante. ¿Eh? Ella ha analizado una problemática social, está haciendo sociología desde una perspectiva cristiana. Está tratando de explicar. Gracias, hermano. Muy amable, muy rica muy enriquecedora su participación. Sí, yo quería hacer bueno, yo dejé mi pregunta, pero ya que no se lee y dan la oportunidad de hacerlo de esta manera, hay una cuestión muchas veces en los colegios, ¿no? En los colegios estos del Estado, cuando uno quiere hablar de Cristo como que ya es de Dios, como que los chicos ya están como que ya están como quien dice programado, porque si uno quiere enseñar y tiene que ir a la historia, en toda la historia está Dios comprometido y cómo Él se mueve, pero si uno quiere darles a entender, es más sobre la cosmovisión cristiana, ellos dicen, ¿no? Ya va a hablar de religión, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar esto? Bueno, afrontar más que confrontar, ¿no? Entonces, tal vez puede facilitar Pastor Oscar, a ver cómo podría en todo caso llevarse esto para que estos chicos puedan tener también esta visión, ¿no? Porque realmente ellos están reacios, ellos, como usted también explicaba, ¿no? Ya tienen los otros conceptos en sus mentes sobre la sexualidad, sobre la ideología de género, ¿no? Entonces, allí hay una lucha bien grande, pero cómo poder llegar a ellos sin que pues a uno lo confronten y digan, bueno, ya va a hablar de religión, cuando no es el curso de religión, y es también el concepto que ellos tienen de religión. Por favor, si ahí es. Ok, a ver, rapidito les cuento mi experiencia, les compartí en la clase, ¿no? Yo soy pastor capellán de un colegio cristiano, pero en mi colegio el 90% de los chicos no son cristianos, ni sus familias. O sea, la cristiana es la promotoría y algunos maestros, pero nuestro público no es cristiano. Y tenemos el mismo fenómeno, o sea, vemos en nuestros estudiantes que son captados cada vez más jóvenes, más pequeños, niños de 11 años ya están interiorizando los conceptos de ideología de género, ya están interiorizando los conceptos seculares, ya están algunos de ellos pensando y hablando de ateísmo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discipular a esta generación? Yo creo que aquí viene un ejercicio muy interesante. La apologética, que es reconocida como la defensa de nuestra fe, tiene una dimensión que es donde la cosmovisión se convierte en un gran insumo, la reflexión. La mejor manera de transmitir nuestra fe a las nuevas generaciones, sobre todo de adolescentes, es pensando juntos, reflexionando juntos, observando con ellos desde la cultura y tratando de ir sembrando ideas que inquieten
y que propicien diálogo. O sea, si vamos a ir de frente con Génesis 1:26, porque en el principio Dios los creó hombre y mujer, olvídese, eso no va a funcionar. Ya, eso quizás en el aula de la escuela dominical, en el hogar, padres e hijos identificados como cristianos tal vez. Entonces, rapidísimo, 2 minutos les pido de paciencia. Les comparto. Esta fue mi presentación para mis estudiantes de secundaria. Tenía que hablarles sobre género, ¿de acuerdo? Perdón, disculpe, maloré. Ahora sí. Disculpen, por favor, porque debe hacer... Ahí está, ya, ahora sí. Perdón. ¿Me dicen si se ve, por favor? ¿Se ve? Sí, ¿no? Ok. Ser lo que quiera ser. ¿Hay límites? Así se llamó mi presentación con ellos. Así se llamó mi presentación. ¿De qué les hablé? Del caso que les conté, de este influencer. No les hablé de Dios directamente, les hablé de la destrucción que se estaba haciendo ese pobre hombre, su cuerpo, y que se identificaba como transracial. Utilicé videos de youtubers coreanos que hablan sobre el tema de la repercusión en Corea. Oli London, el influencer occidental. Otro segundo video. Vamos a la próxima nota, que es de Choson Ilbo. No son, el título, no son páginas cristianas, y luego les pongo esta idea y converso con ellos. ¿Qué significa? ¿Cómo el ser humano quiere ser libre? ¿Qué opinan de esto? Entonces ya ahí comienzan a hablar. Luego les conté la historia que usted vio, la de Willie Thomas, Lia Thomas, y les mencioné algo, ¿no? Will Thomas. Que este hombre estaba afectando el derecho de las chicas, porque algo que tenemos que recordar, en Estados Unidos, gran parte del deporte universitario tiene que ver con el tema de las becas. Entonces los deportistas más destacados tienen becas. Y usted vio en el reportaje que este hombre Willie Thomas o Lia Thomas gana la competencia de natación de mujeres, siendo que como hombre era menos, o sea, no estaba ni en los 200 mejores, pero como mujer sí. Y al ganar él, le gana a una medallista olímpica, la relega, y esto empieza a afectar el derecho de las mujeres. Entonces, lo que yo le planteo a los chicos es, ¿hay consecuencias por esto o no? O sea, la autopercepción de este hombre, lo que él percibe de sí mismo, ¿no está afectando a otros? Entonces, esa fue la manera como les hice pensar. Luego aproveché que muchos de ellos son católicos, están en la catequesis, y les hablé del Papa Ratzinger, ¿ok? Una autoridad para ellos, y lo que él dice, ¿no? Que esta es una insurrección contra el hombre como ser biológico, ¿no? Y está jugando a ser Dios. Entonces, yo veo que esta es la manera, a mí me sirvió mucho, y esa es la manera como yo expongo con mis estudiantes. Ellos saben que yo soy pastor, ¿ok? Yo siempre digo, ok, chicos, no he venido a sermonear, yo sermoneo en mi iglesia, acá no doy sermones. Siempre digo eso cuando converso con ellos. Yo he venido acá, no doy sermones. Si usted quiere escuchar mi sermón, vaya a mi iglesia, acá vamos a conversar. Y les llevo materiales así, les llevo música, les llevo series de Netflix, les llevo películas, cosas que ellos puedan tomar como insumo y pensar, ¿no? Entonces yo le animo a los maestros de colegios no cristianos, de colegios nacionales, a que busquen una manera de hacer, de tender un puente de diálogo, de pronto sentarse a escuchar una canción mundana juntos, ver una serie juntos. Hay cosas que se pueden rescatar, hermanos. Y acá está mi hija, algo que yo hice con ellos, con mis hijos cuando estaban en una edad formativa, era ver películas juntos y conversar con ellos, e ir yo conociendo cómo iba su corazón, ir viendo su mente. Y hasta ahora ellos tienen la costumbre de contarme libros que leen, música que escuchan, películas que ven, porque es una manera como hemos nosotros todavía... sí, las conversaciones que duraban más que las películas, dice mi hija. Es verdad, las conversas duraban más que las películas entre nosotros, porque fue la manera que yo encontré para acercarme al corazón de mis hijos y conocerlos también. Porque no se trata solamente de que yo quiera sembrar en ellos algo, también quiero ser enriquecido por ellos. Yo tengo que reconocer que un adolescente tiene cosas que aportar a mi vida y valorarlo así. Esa es la manera, Miss. Espero que les sirva en algo el consejo. ¿Se podría pensar que algunos judíos continúan esclavizados en la mentira al no querer aceptar a Jesús como el Mesías y continuar esperando la llegada de un Mesías para ellos? ¿Judíos esclavizados? Claro que sí, hermanos. O sea, ahí tenemos todo un tema con los judíos, ¿no? Hay cristianos que piensan que el judío, por ser judío, es especial, ¿no? Hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado. La Biblia da muy claramente quién es judío hoy delante del Señor, ¿no? Nosotros somos el nuevo Israel, entonces el pueblo, la etnia de Israel tiene
por supuesto, un cuidado especial de Dios. Pero hoy en día, hermanos, cerca del 80% de los judíos que viven en Israel son ateos. O sea, en Israel el matrimonio homosexual es legal. El único festival, la única marcha del orgullo gay que se da en Oriente Medio es en Tel Aviv, en la capital de Israel. Ninguna capital de ningún principado, reino árabe, musulmán, celebra el Día del Orgullo Gay, solamente Tel Aviv, la capital de Israel. Entonces, hermanos, oremos por Israel. Por supuesto, ellos al rechazar a Cristo son como cualquier sociedad pagana, o sea, tristemente, ¿no? Dios tiene una promesa para ellos, Dios ama de forma muy especial a Israel, pero no todo lo que hacen ellos es de Dios. Hay que tener mucho cuidado al observar a Israel. Oremos por Israel, lo necesitan. Muy provechosa realmente la clase. Solamente añadir que además de poder hacer apología verbalmente, creo que también la apología la tenemos que hacer con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que transmitir la verdad con nuestra manera de vivir también. No estoy contradiciendo al profesor Oscar, estoy complementando, ¿no? Por ejemplo, una persona que saluda, una persona que da gracias, una persona que mantiene limpia la vereda, ¿no? Lo que decía el pastor Ugarte, nosotros estamos aquí como mayordomos para prácticamente, como es con la palabra dominio, para nosotros administrar todo lo creado, ¿no? Para, por ejemplo, en este tiempo, por ejemplo, no botar basura en cualquier lugar. Entonces, es una manera también de transmitir esos valores de la verdad, de la palabra de Dios. Y todos nosotros estamos aquí con ese propósito y en algún momento ya el profesor va a hablar, ¿no? Todos nosotros debemos tener una meta de transformar nuestra mente, nuestras ideas con la palabra de Dios, ¿no? Todas estas cosmovisiones que venimos cargando, tenemos que cambiarlas por la cosmovisión bíblica, pero no solamente intelectualmente, sino también hay que vivir, hay que practicar, hay que reflejar. Y como decía en algún momento Jesús, yo no necesito carta de recomendación porque vosotros sois carta de recomendación. Así que todo lo que ha dicho el profesor, muy lindo, muy precioso, muy desafiante. Y yo solamente estoy complementando que también tenemos que nosotros preocuparnos por vivir la palabra de Dios, por hacer conocer a través de nuestras vidas esa verdad, esa cosmovisión bíblica. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo rico, Señor, nutritivo para nuestras vidas, para nuestro espíritu, para nuestra alma, Señor. Oh Dios, gracias por darle sabiduría, Señor, a tu siervo, quien con tanta precisión, Señor, sabiduría ha podido exponer esta tarde, Señor, este tema que ha sido edificante para nuestras vidas. Oh Dios, sigue llenándolo y capacitándolo, Señor, para que siga cumpliendo, Señor, con el servicio a la cual tú lo has llamado, al ministerio, Señor, de la educación bíblica teológica. No solamente, Señor, al pueblo de Dios, sino también como capellán. Oh Dios, bendícelo y úsalo para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Oh Dios, y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí en esta tarde. Porque hemos sido, oh Dios, edificados, desafiados, algunas cosas, Señor, desaprendiendo para reaprender otras. Oh Dios, pero gracias, Señor, por cada vida, por cada persona, Señor, que hoy ha estado, Señor, conectado a estas clases, Señor. Bendice al pastor César con todo el equipo del Ministerio Logo, Señor. Y queremos encomendarnos en tus manos y dejar la vida de Oscar y de todos nosotros delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.